noches. Para mí es un placer como director de la Escuela de Gobierno de la UES recibirlos el día de hoy para hablar de un tema importantísimo, para hablar del conflicto en Ucrania. Voces dicen que estamos tal vez frente a una posible tercera guerra mundial. Otros afirman que estamos frente a un cambio en el orden mundial, tema que va a abordar nuestro expositor de lujo el día de hoy. Muchas gracias al doctor Joaquín Hernández, nuestro rector de la UES, por acompañarnos el día de hoy, lo cual refleja, por un lado, la importancia que tiene el tema. Evidentemente estamos hablando de un asunto que concita hoy el interés del mundo entero, que como vamos a ver también a lo largo de la exposición, no deja indiferente a nuestra región. No pensemos que porque Ucrania esté en Europa del Este, esto no nos afecta en Latinoamérica, esto tiene consecuencias geopolíticas a nivel mundial. Y también refleja la presencia de nuestro rector el día de hoy, la importancia que le da a la Escuela de Gobierno nueva de esta universidad, adscrita a la Facultad de Derecho, que trabaja muy de cerca también con la Escuela de Posgrado en Derecho, con la que hemos realizado el año pasado 2 programas, uno en formación parlamentaria con la Fundación Konrad Adenauer, otro en comunicación política con la Universidad de George Washington, y con la que hoy, aprovecho también para contarles, tenemos ya entre las facultades de Derecho y Emprendimiento un minor o itinerario en gestión pública que pueden cursar cualquiera de los estudiantes, y con la Facultad de Comunicación también, que ha brindado la oportunidad de cursar la materia de comunicación política. Muy contento de estar con ustedes. Estamos ya inaugurando la presencialidad, hablando de temas académicos, políticos, internacionales y que nos afectan. Muchísimas gracias por la presencia de los decanos, directores, todos ustedes, alumnos de la Facultad de Derecho, hasta padres de familia y por supuesto los equipos de la universidad. Para comenzar, en este momento son aquí las 18:30 en Kiev. En este momento son las 1:30 de la madrugada, ¿no? Esto en primer lugar. Segundo, hace 1 hora exactamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, acaba de clausurar, es decir, acaba de cancelar la reunión que iba a tener el día jueves 26 con su homólogo ruso para la discusión de un acuerdo diplomático sobre Ucrania, diciendo que ante la movilización rusa de tropas dentro de las 2 repúblicas independientes y la declaración de independencia de las mismas, no tiene ya ningún sentido que se reúnan los ministros de Relaciones Exteriores. O sea, esto va en una escalada, porque hace 2 días, acuérdense ustedes, el presidente Macron anunció bastante contento de que el jueves se reunían los ministros de Relaciones Exteriores y que posteriormente habría una cumbre de presidentes, Putin y Biden. A lo cual al día siguiente ya Putin dijo que no hacía falta que se reúnan los presidentes porque para eso estaban los ministros de Relaciones Exteriores. Y en este momento, hace 1 hora, la noticia está acá, el secretario de Estado Blinken ha dicho que no hay ningún motivo para reunirse y que esta es la mayor amenaza contra la paz y la seguridad mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el tono y la intensidad está creciendo. Bueno, yo encantado, yo le comentaba a Héctor y le comentaba a Santiago que la idea era conversar con ustedes, ¿no? Imagínense una conferencia magistral, pues no creo que es lo más idóneo en este momento, intercambiar criterios, qué es lo que ustedes piensan, cómo están viendo las cosas, y yo darles algunos elementos para su consideración y discusión. Porque como muy bien señalaba, pues
hacia las 5:15 me entrevistaron en una radio, el programa de Carlos Vera, y entonces ahí lo que me preguntaron es que si ya venía la Tercera Guerra Mundial. Y en ese momento alguien, parece que en la calle le dijeron que qué iba a hacer, y dijo, bueno, yo quiero reunirme con mi familia en los últimos momentos ya para estar juntos, ¿no? Entonces, ustedes ya se pueden dar cuenta cómo está la cuestión. Y yo le dije a Carlos que no, pues que no hay ninguna Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, eso es lo que quiero comentarles a ustedes, darles algunos insumos y tener la oportunidad de intercambiar criterios. A ver, yo vengo acá con la tesis de que lo que está sucediendo en este momento en Ucrania es el final del orden internacional actual. Y que ese orden internacional arranca o arrancó, ustedes no habían nacido la mayor parte, en el año 1991. Pero, si bien es cierto que no habían nacido, ustedes viven de ese orden internacional. Ustedes y yo, y nosotros. Más aún, los valores de esta universidad son de ese orden internacional. ¿Qué decimos cuáles son los valores de la UES? Libertad, democracias liberales, globalización, libre mercado, la vida. Bueno, todo eso, la interdependencia, la solidaridad, todo eso está en entredicho. Y esa es la tesis que yo les quiero proponer a ustedes, porque lo contrario sería un poco aburrido ponerme a contarles anécdotas, detalles, informaciones que hay en abundancia. Cada minuto el Twitter está invadido de información y yo a veces a las 3 de la mañana estoy viendo qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios de prensa, Foreign Affairs, The Economist, Le Monde, están trayendo información continua, pero a veces uno puede naufragar en estos excesos de información. Entonces, yo les propongo a ustedes como una interpretación de lo que está pasando, es que el orden internacional en el cual nosotros hemos vivido, estamos viviendo, ustedes viven, porque ustedes seguramente en algún momento piensan irse a Europa, a Estados Unidos, creen en la globalización, creen en el libre mercado, creen en la democracia con la separación de poderes, es decir, las democracias liberales, el respeto a la libertad de los individuos, a la autodeterminación de los pueblos. Todo eso es lo que está puesto en crisis. Esa es mi propuesta de interpretación. Para lo cual comencemos un poco a hacer algunos elementos históricos para poder llegar a estas conclusiones. Empecemos en primer lugar señalando en el mapa a Ucrania. Ucrania tiene un papel realmente central, por más que nos suena un poco lejitos, ¿no? Pero Ucrania está en el centro, es en el encuentro entre Europa y Asia, que como ustedes saben, realmente es un solo continente. Claro, nosotros decimos que hay un continente que se llama Europa y otro Asia, pero en realidad es uno solo, que es Eurasia. Y entonces, en ese centro es donde está situado Ucrania. Si ustedes ven, no sé si la imagen está lo suficientemente grande, se dan cuenta del papel estratégico que tiene. Porque hacia el este está, pues, evidentemente Rusia, prácticamente todo el este. Abajo está el Mar Negro y está Crimea. Y después en otro mapa que yo vamos a proyectar, ustedes van a ver que el Mar Negro hacia abajo se abre hacia el Mar de Mármara. El Mar de Mármara se abre al Egeo, y al estar en el Egeo estamos ya en Grecia y en el Mediterráneo. Es decir, estamos ya en el corazón de lo que es Europa desde más o menos el Renacimiento. Por otro lado, arriba, ustedes pueden ver por el norte que está esa pequeña república Moldavia, pero también está Polonia, que tiene toda una historia con Rusia, y están las famosas repúblicas lituanas, que son Lituania, Estonia y
déjenme ver el nombre. No, es que en inglés, lo que pasa es que toda esta información ahora está en inglés, que tienen la peculiaridad que eran repúblicas soviéticas y que a raíz de la crisis del año 1991 se volvieron independientes y ahora son miembros de la OTAN. Por lo tanto, tienen derecho a ser defendidas por la OTAN. Entonces, tengamos en mente este papel de Ucrania, donde está situado, que es el centro de Europa, por lo tanto es un lugar estratégico. Por Ucrania hasta el momento pasa la mayor cantidad del gas que Rusia exporta a Europa. Por lo tanto, esta crisis está afectando la provisión de gas de Europa y en primer lugar a Alemania. Por eso es que Alemania ha estado tan renuente hasta ayer, cuando ya el primer ministro alemán dijo que el gasoducto nuevo, el Nord Stream, que ya iba a ir directo por el Báltico, desde Rusia a Alemania, ya Alemania no lo acepta. Lo cual significa una pérdida de dinero impresionante para Rusia, pero también consecuencias para Europa. Creo que el precio del petróleo Brent estaba ya pasando los $100, ¿no? Por lo tanto, los que pongan súper van a sentir las consecuencias esta semana, ¿no? ya en este rato, ¿no? Es decir, todo esto tiene una cantidad de repercusiones inmediatas. Obviamente los países productores de materias primas, este rato están los presidentes que se frotan las manos diciendo ya subió el barril de petróleo. Pero ustedes saben que lamentablemente nuestra historia es que vivimos 3 años de riqueza y nos caemos 10 años en la pobreza, ¿no? Porque no aprovechamos. Aparte de que la cantidad de insumos que se necesitan para procesar la gasolina le quitan buena parte, no soy economista, pero le quitan buena parte de la liquidez, perdón, de la ganancia del precio del petróleo. Y el otro problema son las importaciones. Los fletes en este momento van a aumentar. Y seguramente el próximo pasaje que ustedes compren a Europa o Estados Unidos va a estar el doble de caro. Así que tenemos una serie de consecuencias por todos lados. Bien, ¿en qué me baso yo para comentar lo que está sucediendo diciendo que se trata de la crisis del orden internacional? La siguiente, cito las frases de uno de los grandes pensadores políticos, ex secretario de Estado de los Estados Unidos, que fue el artífice del encuentro y de la paz entre China y los Estados Unidos en la época de Nixon para poner fin a la guerra del Vietnam. Henry Kissinger, yo lo pronuncio a la alemana porque en realidad él es de origen alemán, ¿no? Henry Kissinger, que en su último libro que se llama precisamente Orden Mundial, publicado en 2014, y yo en esto soy un poco enfático en las fechas, porque no estamos hablando de libros de hace 50 años, 60 años, 2014, dice lo siguiente ya en sus páginas finales cuando está reflexionando sobre el orden mundial. La meta de nuestra era debe ser lograr el equilibrio sujetando a los mastines de la guerra. Los mastines de la guerra son los perros de la guerra, ¿no? Y tenemos que hacerlo en medio de la impetuosa corriente de la historia. Kissinger en las páginas finales del libro no se siente muy animado de que el orden mundial que hasta ahora ha existido pueda seguir prevaleciendo. Y la segunda cita es de un personaje que entiendo yo que ustedes lo conocen bastante, por lo menos Verónica Hernández me ha hablado que lo comentan y lo trabajan aquí, que es Yuval Harari, que es el historiador y filósofo, la famosa trilogía que tiene, que hace 15 días aproximadamente, en un artículo publicado por The Economist, anunciaba cómo veía la situación de lo de Ucrania. Y entonces lo que dice, yo dejé sacado, es interesantísimo, y si alguien quiere pues leerlo entero, pues me avisa y yo con mucho gusto se lo mando. Dice, en el corazón
de la crisis de Ucrania se encuentra una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la historia y la naturaleza de la humanidad. ¿Es posible el cambio? ¿Pueden los humanos cambiar la forma en que se comportan? ¿O la historia se repite sin cesar, con humanos condenados para siempre a recrear tragedias pasadas sin cambiar nada excepto la decoración? Me explico. Yuval Harari ha sido uno de los pensadores más optimistas que ha saludado todo el cambio de tecnologías que se han producido en las últimas décadas del siglo XXI. Entre otras cosas, si ustedes leen sus libros, él dice de que la esperanza de vida ya para las siguientes, probablemente ya para las generaciones de ustedes, ya ande entre los 80, 90 años, ¿no? Como promedio. El desarrollo de la medicina, de la tecnología, el descubrimiento del genoma humano, todo lo que se está trabajando a nivel de genoma, va a permitir adivinar qué exactamente, cómo usted está compuesto químicamente. Y desde eso, programar qué enfermedades va a tener, qué es lo que tiene que hacer, si va a tener cáncer, no va a tener cáncer, dónde va a tener cáncer, etcétera, etcétera. Lo cual va a implicar una prolongación de la vida humana enorme. Tanto que ya para generaciones más jóvenes pueden estar pasando los 100 años. Entonces, casi el sueño, ¿no? Ser inmortal. Entonces, para él, junto con todo el desarrollo de la tecnología y el final de las guerras, porque pasaríamos a una humanidad que sería coexistente, solidaria, estaríamos anunciando una nueva forma de vida. Bien, pues eso es lo que está en crisis ahora con lo de Ucrania. Porque entonces Harari, en el fondo, lo que estaría diciendo es, a lo mejor Hobbes tuvo la razón. Y el hombre es el lobo del hombre. Y desde el mito y el relato de que Caín mató a Abel, lo que hacemos los hombres es irnos matando para poder sobrevivir. Y esto es para él, lo que está pasando en Ucrania, es el final de ese tipo de expectativas. Bueno, estos son estos dos pensadores que considero, por todo Harari, que es más cercano a ustedes, pero Kissinger, que les recomiendo, es un libro increíble, el que acabo de citar. Pero oigamos a los otros, no solamente lo que nosotros pensamos, sino escuchemos también a las otras figuras. Vean ustedes, este año hubo los famosos Juegos Olímpicos de Pekín, de invierno. Y ahí el 8 de febrero, estamos ahora 22, o sea, hace 18 días, se reunieron los presidentes de China y de Rusia e hicieron una declaración conjunta, más o menos 8 carillas. Yo lo que les voy a decir, les voy a leer es dos cuestiones importantes desde mi punto de vista, pero es un texto increíble, que les sugiero lo lean, porque creo que eso ya es otra alternativa. Entonces, por ejemplo, el gobierno ya no se lo va a entender así. Dicen, no existe un modelo único para guiar a los países en el establecimiento de la democracia. Es decir, hasta la fecha nosotros hemos tenido el criterio de que existe un modelo de democracia y que entonces los países que no se comportan con ese modelo no son demócratas. Son, por ejemplo, autoritarios. Y los países que tratan de asemejarse son demócratas. Pues bien, dice, no existe un modelo único. Y ya se imaginan ustedes a quién se está refiriendo. En otras palabras, el modelo de Estados Unidos y de Europa no es el único modelo. Y aquí viene la segunda parte. Ambos países o ambos presidentes declaran que los principios democráticos se aplican tanto a escala mundial como en la administración del Estado. Los intentos de algunos estados de imponer sus propias normas democráticas
a otros países de monopolizar el derecho a evaluar el nivel de cumplimiento de los criterios democráticos, de trazar líneas divisorias basadas en la ideología, estableciendo incluso bloques exclusivos y alianzas de conveniencia, no son más que burla a la democracia y van contra su espíritu y sus verdaderos valores. Aquí se está refiriendo directamente a Estados Unidos y Europa. En otras palabras, usted no puede decirle al señor Maduro que él es un autoritario, porque hay diferentes conceptos de democracia. Usted no tiene la hegemonía para definir quién es demócrata y quién no lo es. Porque quien sea demócrata depende de cada país, de su cultura y de su gente. Por lo tanto, Rusia es demócrata. Y China es demócrata. Está firmado por ellos dos, ¿no? No solamente eso, pretender hablar a nombre de un modelo único de democracia, dice, semejantes intentos de hegemonía suponen graves amenazas para la paz y la estabilidad mundial y regional, y socavan la estabilidad del orden mundial. Entonces creo que está muy claro de que aquí no se trata de una aventura para conseguir territorio en Ucrania. Ese no es el objetivo de Putin. Tampoco lo extremo, que ese ya es lo dramático, de desencadenar una guerra mundial, porque también, y yo también quedo pulverizado, ¿cuál es el chiste de esto? O sea, tampoco. Sino que ya les voy a decir, lo que él está haciendo es lo que se llama el sondeo moral del adversario. Que eso es lo típico de la guerra. Si usted tiene la capacidad de combatir conmigo. Por supuesto, yo parto de la tesis de que no la tiene. Y ya les voy a explicar por qué. Bien, vamos a ver. Ahí hay un mapa, simplemente es para que ustedes vean dónde está Ucrania en el contexto. Y hay un segundo mapa, siguiente, donde a mí me interesaba destacar la parte de abajo, que como les dije, pues ustedes ven ahí, está Ucrania, abajo está el Mar Negro, el Mar de Azov hacia arriba, está Rusia, está Georgia, que fue otra república soviética que trató de cambiar de sistema autoritario y derrocaron al gobierno con la ayuda rusa. Está el Mar Negro y como les decía, ahí hay el mar de Mármara y nos encontramos ya con Estambul, el Egeo, Atenas, el Mediterráneo. Y por la parte oeste tienen a Bulgaria, Rumania, Moldavia, Polonia, Macedonia, Grecia. Es decir, estamos en Europa, que es uno de los ejes fundamentales. Les recuerdo, o sea, les doy la historia. Cuando hubo la crisis de los misiles allá en el año 62, que ¿se acuerdan que un avión norteamericano detectó que los rusos, ahí sí estábamos en Guerra Fría, estaban enviando misiles nucleares a Cuba? Y que el presidente Kennedy dio la orden de que si pasaban determinado paralelo les disparaban. Y yo en esa época ya era muchacho. Me acuerdo que en mi tierra estábamos esperando el momento del cruce, ¿no? A ver qué pasaba. Y lo que hicieron los buques soviéticos fue darse la vuelta y regresar. Pero a los 2 meses, Estados Unidos desmanteló sus bases de cohetes nucleares en Turquía. Es decir, se negoció. ¿Qué es lo que ahora se supone va a suceder? Pero vean ustedes Turquía, el papel que tiene, estratégico con Grecia y todas estas repúblicas. Bien, ¿qué es lo que está en juego en esta crisis? Yo les he puesto aquí los rostros de 3 grandes figuras de la historia rusa. El zar Nicolás II, que fue el que estuvo en la Primera Guerra Mundial, sufrió la Revolución de 1917
y fue fusilado en Ekaterimburgo junto con el resto de su familia. Está Joseph Stalin, que tuvo un papel muy fuerte en muchos de los problemas que hay en Ucrania actuales, y está Vladimir Putin. ¿Qué es lo que Putin persigue? Una nueva arquitectura de la seguridad mundial, lo cual implica límites a la OTAN y a Estados Unidos en Europa Central, un nuevo equilibrio de poder y Rusia como polo mundial de poder. Y allí, en un siguiente, ustedes pueden ver la descomposición de la URSS. Lo que está pidiendo Putin en último término es que Rusia vuelva a tener los límites que tenía antes la Unión Soviética. Ese es el objetivo. Y ustedes pueden en ese mapa ver la situación. No se olviden que en esa época había las repúblicas socialistas, o sea, no es que todo era Rusia. Rusia es una de las repúblicas, pero la Unión Soviética estaba conformada por todas ellas. ¿Qué fue lo que pasó? En el año 1990, que yo les decía que ustedes, por supuesto, no nacían, comienza a haber una crisis en los países socialistas. En el año 89, el año anterior, se ha caído el muro de Berlín. Y en el año 90, ante la caída económica de la Unión Soviética, se reúnen los presidentes de esa época. El presidente Bush, padre, y Gorbachev. Y se sientan a resolver un problema muy concreto. ¿Cómo se reunifica Alemania? Pues ya se cayó el muro. Tenemos Alemania democrática, de la República Popular Democrática, y la Alemania federal. Ustedes saben que Alemania quedó así como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero además quedó así porque era la forma de asegurarse de que Alemania no volvería a declarar una guerra. Porque quien declaró y llevó adelante la Primera Guerra y la Segunda Guerra fue Alemania. La primera y la segunda, 1914 y 1939. Entonces, evidentemente, lo que se trataba era, como quien dice, de quitarle el poder a Alemania. Entonces los dos se reúnen y Washington dice, yo me comprometo a no avanzar hacia el este ni una pulgada más. Es decir, ninguno de los países de la Unión Soviética va a entrar en la órbita de la OTAN. 1990. Y a su vez, Rusia dice, ok, Alemania que se reunifique. 1991 cae la URSS y van saliendo cada una de estas repúblicas, se está volviendo independiente. En el año 1993 hay elecciones, 94, y sube Bill Clinton, demócrata. Y Bill Clinton es un hombre que no tiene la experiencia de Bush. Bush padre era un hombre de una enorme experiencia en relaciones internacionales, en gobierno. Llega en una ingenuidad en el momento en que todo el mundo ya le ha perdido el miedo a la Guerra Fría. Ya nadie está pensando que van a lanzarse, que vamos a desaparecer, etcétera, etcétera. Más bien se ríe de lo que fue la Guerra Fría. Y se vive en una atmósfera que fue la de los años 90. Confort, progreso, optimismo. Los filósofos, ya en esa época es que surgen las famosas filosofías de la posmodernidad. Ya no somos modernos, pero estamos cansados de la modernidad y de tanto esfuerzo que implica, que lo que queremos es el hombre estético. Disfrutar de la vida. Entonces ya no nos interesa tanto pasarnos trabajando todo el día, sino aprendamos a disfrutar de la vida. Entonces, como decíamos, dejamos de ser el homo faber, es decir, el hombre que trabaja, y nos volvemos el homo ludens,
es decir, el hombre que juega. Bien, con esta atmósfera, cada vez comienza a tomarse menos en serio. ¿Por qué voy a respetar lo que le ofrecimos a Gorbachev o a Gorbachev si esas repúblicas quieren ser independientes? ¿Cómo nosotros le vamos a decir, oiga, usted no puede ser autónomo? Y viene el año 97 para el segundo mandato de Clinton, donde a Clinton le ha ido mal. Y le ha ido mal porque no ha oído al Pentágono, no ha oído al Departamento de Estado. Y su única forma de supervivencia para el segundo mandato es aliarse a las fuerzas conservadoras. Y las fuerzas conservadoras le dicen, aprovechemos Europa del Este. Abra. Y ahí es cuando todas estas repúblicas forman parte de la OTAN. Y tiene después un cuadro, que no voy a insistir porque estamos un poquito con el tiempo, de cómo la OTAN se va extendiendo hacia el este. Hay otro cuadro más que podemos dejarles para quien quiera, donde están los miembros de la OTAN y las fechas en que se fueron adhiriendo a la misma. Entonces, como ustedes ven, lo que ha habido desde el 91 en adelante es un progresivo avance de la OTAN hacia lo que era la ex Unión Soviética. Lo cual supone que era bien visto, por lo menos eso pensábamos, ¿no? Que ya había caído el comunismo, que todo el mundo quería ser capitalista, todo el mundo quería ser liberal, vive el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pensábamos, ¿no? Pero nos olvidamos de que a veces las cosas no son tan bonitas, ¿no? Bien. Siguiente. Yo me voy a saltar esos cuadros porque prefiero ir a uno que dice propuestas rusas, para no alargarme tanto, ya estamos hablando mucho. Cuando llega Vladimir Putin, llega una visión diferente de la que había existido con Yeltsin y que evalúa más bien como una pérdida lo que ha sucedido en los años 90. Y hay un artículo muy interesante en Foreign Affairs donde analiza el gabinete de guerra del presidente Putin. Son 5. Los cuales tienen como promedio de edad 68 años. 4 de ellos han sido miembros de la KGB, la famosa organización de espionaje, de inteligencia, y 3 de ellos han sido miembros de contrainteligencia, como es el caso de Putin. Y ellos ven la situación, este avance de Occidente hacia el este, y hacen los siguientes comentarios, que es el próximo. ¿Qué es lo que ha dicho Putin en 2007? La globalización capitalista ha emborrachado a Occidente. Eso lo dijo en Múnich en 2007. Y en 2005, la desaparición de la URSS ha sido la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Eso es lo que yo pienso. O sea, no es lo que nosotros hemos pensado, que se liberaron, que no. La mayor catástrofe geopolítica, y lo ha repetido varias veces, ¿no? Y ahí es donde yo les pongo. 5 personas del gabinete de guerra, 68 años promedio, definidos por el colapso de la URSS en 1991. Yo mientras redactaba esto pensaba en ustedes, decía, ¿cuál será la experiencia histórica que a ustedes les marque? Porque a esta gente le marcó eso. Y le definió, y le está definiendo. O sea, los tanques que están marchando en este momento es eso, ¿no? Pero además, y aquí viene un tema que es muy importante, yo me imagino que algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo se le ocurre a Putin y a este gabinete de guerra? Está bien, la mayor catástrofe ha sido la Unión Soviética,
el capitalismo ha emborrachado a Occidente, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿cómo se atreve a desafiar a Estados Unidos? ¿Y cómo se atreve a desafiar a la OTAN? Y aquí viene algo que es muy importante para nosotros. Ellos piensan que las democracias occidentales están en declive. Es decir, que las democracias liberales están en franca caída. Han fracasado y están fracasando en todas partes. Y yo creo que es algo muy, digamos, no hace falta mucha discusión. La cantidad de regímenes autoritarios que se están multiplicando en todo el mundo cada vez más es más fuerte. Al revés de los 90, que todo el mundo era democracia liberal. Todo el mundo quería tener democracias liberales, los tres poderes, las elecciones, etcétera, etcétera. Ahora todo el mundo tiende al autoritarismo. Ven el caso de mi querido compatriota Bukele, López Obrador en México, Castillo en Perú, aunque ya mismo se cae, pero de todas maneras. Los Kirchner en Argentina. ¿Qué será Gabriel Boric? Pero si ustedes ven en el mapa europeo, Hungría es autoritaria. Los mismos Estados Unidos con Trump, que ya le dijo a Biden ayer que por qué lo que ha hecho Putin no lo hace él con México. De que aprenda buenas lecciones. Bien, ellos piensan que las democracias occidentales, o sea, las nuestras, las que nosotros decimos que defendemos y todas estas cosas, están fracasando por conflictos internos, porque son débiles. Y son débiles por tres razones fundamentales. Por la defensa de la tolerancia que tenemos. Por el multiculturalismo y por respetar minorías. Y entonces dice, bueno, ese tipo de democracias que aumentan los conflictos de minorías, que andan que todo esto, que no sé qué, que no sé cuánto, el multiculturalismo. Por ejemplo, el caso de los musulmanes en Francia, de que ellos no hacen caso a las costumbres francesas, sino que por respeto al otro tengo que tolerar que él se comporte de acuerdo con su religión. Bueno, dice, ahí están, para eso no sirven para nada. Entonces, frente a estos regímenes en franco declive, están nuestros regímenes. Nosotros sí podemos. Y ahí es donde yo les hablaba del sondeo moral del adversario. En la lectura de Putin y de su gabinete de guerra, Occidente no será capaz de enfrentar esta crisis, sino va a terminar cediendo. Pero eso sí hay que tener coraje para llevarlo a doblarle la mano. Y eso es lo que se está haciendo. Que por el camino va a haber muertos, claro que va a haber muertos. Pero no se olviden de una cosa, que para esta visión del mundo, para ellos el individualismo no existe. O sea, los valores individuales que nosotros tanto defendemos, y yo defiendo, por acaso, para estas visiones no existen. Les pongo una simple comparación. Ustedes seguramente sus grandes preocupaciones, igual que las mías, son problemas o valores personales, objetivos personales, familiares, de familia, de amistades, etc. ¿Qué es lo que les están diciendo ellos? No. Los valores fundamentales, ¿cuáles son? La grandeza imperial rusa. Ese es el valor fundamental. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que mantener. Hay que apoyarse en valores tradicionales. Entonces resulta que, o sea, ojo, estoy contraponiendo así con una cámara rápida los ejemplos, ¿no? Pero entonces resulta que en América Latina destrozan las estatuas de los españoles.
porque son valores tradicionales. Y estos dicen, no señor, Iglesia Ortodoxa griega, porque nosotros sí tenemos poder, fuerza para enfrentar e imponernos. Que es un poco lo que Hitler decía. Acuérdense. Hitler decía de que las democracias occidentales estaban corruptas y que eran incapaces de resistir a una raza superior y que por eso iban a terminar doblegándose. Y hasta los primeros 3 años aparentemente tenía la razón, ¿no? En el 39 cayó Polonia, Francia cayó en 15 días en el 40, Inglaterra quedó prácticamente disminuida y Rusia, que fue invadida en el 41, prácticamente hasta noviembre había perdido la mitad del territorio. La raza aria, ¿no? Pero el común denominador es que las democracias occidentales son débiles, son incapaces de luchar. Entonces, esa es la apuesta. Y quizá para finalizar y dejarles un espacio, la última fotografía, y después creo que viene un video, porque claro, me preguntarán, bueno, ¿y América Latina, pese a que usted ha hecho algunas aseveraciones, qué implicaciones tiene? Ya las vamos a ver. Por cierto, desde ya para ustedes es claro de que cualquier régimen autoritario en América Latina va a tener el apoyo de Rusia. No como en la Guerra Fría, por razones ideológicas, sino porque es el apoyo. Ya lo vamos a ver. En esa foto, que es muy increíble, que es notable, ¿no? Se ve a los presidentes Macron y Putin reunidos la primera vez. Miren la mesa, lo largo que es. Eso está en Moscú, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Putin puso ese tipo de mesa tan larga, haciéndolo sentar al otro lado? Ustedes están distantes a nosotros. Es como cuando años antes, cuando Angela Merkel era la canciller de Alemania, a ella le ponían nerviosos los perros. Y entonces en una reunión que tuvieron con Putin, Putin dejó pasar los perros para que la pongan nerviosa. Entonces ahí tienen ustedes la división. Y la OTAN a duras penas ha logrado reunirse para armonizarse. Por supuesto, aquí está faltando un tema que sería, bueno, cómo van a ser las medidas económicas, cuánto van a poder impedir que esto avance. A priori uno dice, bueno, pero si a Maduro no le hicieron nada las medidas económicas. Cuba desde el 60 y pico ha estado con medidas económicas. Y sí. Entonces la pregunta es, ¿qué medidas económicas van a ser estas? Pregunta pendiente. Vemos entonces el de América Latina para cerrar, y ahí sí, por favor, discúlpenme, me extendí demasiado, para poder conversar dentro de lo que se pueda, porque ustedes ven que una cantidad de información que hay que realmente es difícil manejar.